Sí. Ay, gracias. Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar un poquito en este webinar sobre el tema de los toolbox, especialmente, bueno, qué son los toolbox y su aplicación en el área de salud y seguridad en el trabajo. Nos va a estar acompañando nuestro compañero Carlos Oscar, quien es parte de Futuris también, y nos va a estar ayudando con las consultas que se hagan por medio del chat y demás. Un poco de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, primero la presentación de quién es Futuris, qué hace Futuris, un poco la introducción a los toolbox, qué son, en qué podemos utilizarlos, cómo hacerlos, cómo se relaciona, podemos utilizarlo en la salud, seguridad y ambiente. También algunas consideraciones a la hora de crear un toolbox, cómo hacer un buen toolbox y herramientas claves que podemos utilizar para realizarlos. Bueno, un poco de mi persona. Yo soy licenciada en Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental. He trabajado en ordenamiento territorial y también con requisitos relacionados con permisos de funcionamiento en el país. También en este momento trabajo brindando soporte y elaboración en material en SST para diversos sectores industriales con Futuris Consulting. Y también hemos estado con el arranque de operaciones en el sector de dispositivos médicos en el país. Un poco de quién es Futuris. Nosotros somos una consultora tipo boutique enfocada en sostenibilidad, tanto en el país como en varios países de Latinoamérica. Es un poco de lo que somos Futuris. Somos una empresa que está constituida por diversos profesionales en áreas distintas con el fin de dar un servicio integral en sostenibilidad. Un poco de los servicios que ofrecemos, ¿verdad? Están enfocados en el sistema de gestión, en salud y seguridad ocupacional, en estrategias de sostenibilidad. Trabajamos mucho con el tema de finanzas sostenibles, la debida diligencia y también la parte social. En auditorías realizamos evaluaciones de impacto ambiental y permisos relacionados y también en análisis de suelos contaminados e hidrogeología. Estos son algunos de los clientes que hemos tenido a lo largo de los años. Pues la lista es bastante más larga, pero podemos resaltar en el área de dispositivos médicos, trabajando con GSK, Hologic, Terumo. Hemos realizado varios toolbox con Align. También tenemos a Allergan, a Edwards, Eraus y muchos otros. Actualmente, algunos de nuestros proyectos de salud, seguridad y ambiente más recientes, estamos con Shockwave Medical. Hemos realizado el plan de preparativos y atención de emergencias para la empresa, así como el programa de salud ocupacional, el tema de la regencia química de la empresa y el soporte en todo lo que ha sido el arranque de operaciones de Shockwave Medical en Coyol. También con Align hemos elaborado varios toolbox de aplicación a nivel global. Lo realizamos para Align Costa Rica y estos se utilizan en sus plantas alrededor de todo el mundo. También brindamos soporte a la Oficina de Salud Ocupacional y hemos apoyado en las evaluaciones de desempeño en salud y seguridad en el trabajo. Con el departamento de Gacel del TEC hemos trabajado los sistemas integrados de gestión, enfocándonos en la ISO 14001 e ISO 45001. Con Biomedics se han realizado varios toolbox a nivel institucional. También trabajamos el tema de la regencia ambiental y se le brinda soporte a la Oficina de Salud Ocupacional. Ahora vamos a hablar un poco sobre las generalidades sobre los toolbox para entender un poco más qué son y para qué funcionan. Cuando vamos a hacer una pregunta, aquí, ¿quiénes alguna vez han trabajado con Toolbox, independientemente del campo, no necesariamente en salud y seguridad en el trabajo? Vamos a poner una encuesta que les va a salir en la pantalla.
Ahí en la pantalla, cuando les salga, nada más pueden ir dando clic y les agradecemos mucho que hagan la votación, por favor. Y ya tenemos varios participantes, quedan poquitos, entonces ok. Vamos a finalizar la votación y entonces van a ver los resultados en su pantalla. Muchas gracias, Carlos. Oscar, si puedes comentarnos un poco de los resultados, por favor. Y claro, tenemos que, bueno, por acá la gente ha dicho que la mayoría sí ha trabajado alguna vez con Toolbox. Tenemos a una de las personas que respondió que nos dice que no, que realmente no ha trabajado con esto. Entonces, prácticamente tenemos una mayoría en este caso de las personas sí han trabajado con los Toolbox. Muchas gracias, Carlos. Pues los toolbox en realidad podemos utilizarlos básicamente en cualquier campo, no solo en seguridad y salud. Sin embargo, es más usual verlos en ciertas áreas. Los toolbox son una herramienta que permite introducir un tema de interés a la población meta, generando y utilizando un método visual que permita ser transmitido en conjunto con una guía de explicación y de aplicación. Esta es una herramienta que busca simplificar mediante métodos simples, visuales, que cualquier persona pueda entender, mediante un medio emisor que no necesariamente va a ser un profesional en el tema. Además, es una herramienta muy versátil, pudiéndose aplicar a básicamente cualquier tema que queramos informar. De aquí es donde nace el anglicismo toolbox, ¿verdad? Cuando lo traducimos textualmente al inglés, se refiere a una caja de herramientas, como básicamente la que nos encontramos en las casas o en los carros. Y así es donde se deriva el significado en la aplicación de herramientas que me brinden apoyo requerido. De este paso a paso sobre qué hacer, principalmente cuando yo no soy experto en el tema, y me brinda recursos que me permitan presentar la información de una manera puntual y utilizando distintos medios tecnológicos o lúdicos como complemento. Entonces, lo que tengo es un arsenal de ideas que me brinda una guía para poder exponer esas ideas y transmitirlas. Podemos dividir el toolbox en dos medios principales. Estos dos medios principales no siempre van a ser iguales y ahí es donde nuestra creatividad o los medios que tenemos a mano nos van a ayudar. Podemos dividirlo en un medio visual, llámese infografía, llámese video, póster, lo que se nos ocurra básicamente que sea un medio visual, en conjunto con un documento con indicaciones. Este documento con indicaciones me va a dar como el paso a paso de cómo exponer la información, qué necesito, cuánto tiempo tengo disponible y vamos a ver luego cuáles son unos ejemplos o qué debe llevar estas dos partes. Algunos tipos y usos de toolbox que se dan en la actualidad. Podemos apoyarnos en el uso de toolbox, como dijimos anteriormente, básicamente en cualquier tema de interés. Típicamente la aplicación en la actualidad se da, por ejemplo, en lenguajes de programación, como videojuegos y aplicaciones computacionales en general. Por ejemplo, es usual encontrar toolbox sobre MATLAB, Octave, Linux, entre otros, y típicamente se aplican en entornos educativos, es decir, para personas que nunca han tenido contacto o han tenido muy poco contacto con lenguajes de programación, los ingresamos mediante Toolbox a un mayor conocimiento. Cuando hablamos de Toolbox en el área de marketing, se trata de, o mercadeo, se trata de un enfoque más aplicado al campo laboral. Es decir, tengo un Toolbox para generar comunicaciones en ventas y lograr el objetivo. El uso de Toolbox en la era de la transformación digital también ha sido parte clave de adaptación y aceptación al cambio. Por ejemplo, cuando nosotros desconocemos ciertas funciones de un aparato tecnológico, llámese computadora, tablet, teléfono, lo que sea, quizá preferimos buscar un video en YouTube, por ejemplo, a buscar el manual del fabricante y leer paso a paso
lo que tengo que hacer. En muchas ocasiones hasta lo veo, lo pienso automático. Voy a ir a buscar en YouTube cómo utilizarlo. Y el mismo fabricante genera estos videos, genera estos toolbox para el usuario, para que sea pues, más fácil este aprendizaje. También en cuanto a aprendizaje automático, generar toolbox para que la persona los tenga disponible, pueda entenderlos por él mismo, es muy práctico en cualquier área, principalmente cuando tenemos educación a distancia, por ejemplo. Y también para la comunicación en general. Ahora, vamos a hablar un poco de Toolbox en el área de salud y seguridad en el trabajo. Ok, ¿cómo podemos aplicar los Toolbox en esta área? Podemos utilizarlo en campañas de comunicación específica, por ejemplo, si queremos, no sé, brindar capacitación sobre, o recordatorios, por ejemplo, de cómo caminar y no correr en el trabajo, de andar por la derecha, de cómo separar residuos, todos los objetivos específicos que yo requiera en mi empresa, puedo utilizar Toolbox para esto. Es muy útil en las comisiones de salud ocupacional, porque, por ejemplo, yo como, viéndole desde la perspectiva de, yo como profesional en seguridad y salud, puedo generar estos toolbox o estos materiales para que la Comisión de Salud Ocupacional los aplique y los replique también. También es muy importante para las brigadas, para tener una capacitación constante hacia la brigada, y por otra parte, para que la brigada se comunique o brinda sus recomendaciones a la población en general. También tenemos, por ejemplo, las reuniones de equipo, las reuniones mensuales que se dan en las empresas generalmente, como con el gerente general, los managers, demás, que no necesariamente siempre va a haber un profesional en seguridad y salud incorporado en este tipo de reuniones, y el tema de seguridad y salud debe verse en este tipo de reuniones. Podemos generar toolbox para que estos sean presentados y transmitir la información que yo requiero. Es muy importante para la información continua de cualquier tema, de cualquier grupo, incluso cuando yo como profesional o tal vez encargado de una oficina estoy o no puedo estar presente, ¿verdad? También en la prevención de eventos indeseados, el informar cómo prevenir eventos, posibles consecuencias, cuáles son los controles que se están aplicando, puedo utilizar Toolbox, y es muy importante o muy útil para el tema de certificaciones. Por ejemplo, puedo utilizar los Toolbox en la parte de comunicación que me pide la ISO 45001. Muchas veces pensamos en capacitaciones y el Toolbox es una herramienta muy útil que me permite brindar esta comunicación y, por ejemplo, puedo crear varios toolbox según las necesidades que yo identifique y poder estarlos utilizando en un tiempo determinado. Y no necesariamente estar tomando una hora de capacitación cada cierto tiempo para comunicar. El toolbox me permite tal vez aprovechar un poco más el tiempo y tener un medio diferente, un medio creativo y distinto. Ahora, es muy importante cuando yo voy a desarrollar un toolbox, ver cuál va a ser el alcance que yo quiero que tenga mi toolbox. Es muy importante definir los interesados. ¿Por qué? Puede ser que yo haga mi toolbox, que la empresa tenga varias plantas en el mundo, por ejemplo, y yo quiero utilizar mi toolbox en la planta que tengo en Costa Rica, la planta que tenga en Canadá, la planta que tenga en Alemania, por ejemplo. Entonces, yo necesito que mi toolbox tenga un vocabulario y unas características que puedan ser aplicables y entendibles en las plantas que yo quiero que mi toolbox llegue, así como el idioma en el que estoy creando el toolbox. Y también que esté alineado con la estrategia empresarial, ¿verdad? En ocasiones, no sé, tal vez yo quiera que mi toolbox llegue a muchas plantas,
pero la estrategia empresarial no va alineada por esa parte, sino que cada planta tiene su método diferente, sus características distintas, entonces tal vez mi alcance no se alinea, entonces son puntos que debo considerar a la hora de crearlos. Como les he comentado anteriormente, el Toolbox es una herramienta muy versátil que me permite manejar y promover muchísimos temas. Por ejemplo, en el tema de gestión de desechos, puedo generar un toolbox sobre cómo diferenciar los desechos, cómo separarlos, cómo se hace el tratamiento. Puedo hacer un toolbox por tipo de residuo, por ejemplo, y puedo tanto publicarlos de manera permanente en la empresa, por decirlo así, como en capacitaciones o reuniones cortitas, ¿verdad? También me ayuda mucho en el tema de clima organizacional, que son temas de bastante enfoque en las empresas y generalmente se toman como en la misma línea, ¿verdad? O de forma muy parecida, mediante formularios y demás. Y los toolbox pueden llegar a ser una herramienta diferente para tomar el tema. También cuando yo requiero dar instrucciones, el toolbox me genera que yo no tenga que dar solo una lista de A, B, C y D, ¿verdad? Puedo complementarlo con algo creativo y que la persona va a poder captar de mejor manera o por lo menos interiorizar. Y también cuando quiero desarrollar temas de concientización. La idea del toolbox es que al yo tener un medio visual, haga que la persona genere una conexión con este medio visual, tal vez el objetivo es que lo recuerde de mejor manera y así puedo generar una mejor concientización respecto al tema que me interesa. Ahora, ¿qué debo considerar yo para poder tener un buen toolbox, verdad? Puedo estar haciendo un toolbox y no necesariamente voy a obtener lo que yo quiero o va a ser un toolbox aburrido, por decirlo así. Entonces, debo tomar varios puntos antes de empezar a hacer mi toolbox. Por ejemplo, en caso de que sea un toolbox que va a ser presentado en una exposición, ¿quién lo va a hacer? No, el toolbox está hecho para que si yo lo desarrollo, no necesariamente voy a ser yo quien lo voy a exponer, ¿verdad? Por ejemplo, puede que yo lo desarrolle, pero el que lo va a exponer, un caso hipotético, ¿verdad? De, no sé, en dispositivos médicos. Yo desarrollo el toolbox y el que lo va a exponer es el líder de la línea. Ok, entonces yo debo tomar en consideración que la forma en la que yo lo voy a plantear, las instrucciones como yo las voy a plantear, sean claras para el líder de la línea y esa persona pueda entenderlo para poder transmitirlo de una mejor forma. Otro punto importante es cuál es mi público medio, ¿verdad? El tipo de lenguaje, el tipo de imágenes, qué tan puntual, si voy a utilizar un lenguaje muy técnico o no. Por ejemplo, yo quiero desarrollar un tema y voy a meter lenguaje, no sé, muy financiero, pero resulta que mi público meta es el departamento de ingeniería. Entonces, tal vez en ese desbalance, ¿verdad? De la forma en la que yo planteo versus mi público meta, voy a perder la forma de transmitir la información que yo quiero o que sea más práctica. Muy importante, ¿cuál es el objetivo que yo quiero con el toolbox, ¿verdad? Si es que una persona sigue instrucciones, si es que la persona concientice o recordar sobre un tema, así voy a plantear mi toolbox, ¿verdad? Otro punto muy importante es cuál es el medio de comunicación que yo voy a utilizar para transmitir el toolbox. Por ejemplo, si va a ser en una reunión virtual, tengo que tomar en consideración, ok, qué tipo de actividades voy a poner a hacer a la persona o de análisis. Si es una reunión vía Zoom, vía Teams, ¿verdad? Es muy diferente, ok, voy a utilizar un toolbox, voy a exponerlo en una reunión en una sala o si estoy en un cuarto limpio. Todo esto, si voy a tener un televisor, si voy a tener parlantes, todo esto lo debo considerar y qué voy a necesitar. Algo muy
es fundamental, es el tiempo disponible para desarrollar el toolbox en sí. Yo me siento, creo el toolbox y, por ejemplo, yo digo, ok, tengo que, en la reunión, tengo definido 5 minutos para exponer mi toolbox. Ok, yo necesito desarrollar mi toolbox considerando ese tiempo de aplicación, ¿verdad? ¿Y cuáles son los métodos lúdicos ideales según todos los demás, los anteriores puntos que hemos mencionado? ¿Cuál método lúdico se acopla más a lo que yo tengo disponible y lo que yo busco, ¿verdad? En ocasiones voy a poder utilizar juegos en línea o si es una reunión en persona, ¿verdad? Puedo hacer juegos de mesa, juegos donde las personas se tengan que mover o simplemente puedo proyectarles un video, por ejemplo. Todo eso tengo que considerarlo y también dependiendo del público meta. Es muy, muy importante. Ok, ahora vamos a ver puntos claves para desarrollar un buen toolbox, tomando en consideración los puntos que hablamos en la diapositiva anterior. De manera general, independientemente de cuál sea mi objetivo, mi público meta y demás, hay puntos clave que debo prestar atención. Por ejemplo, la información que yo voy a transmitir en el toolbox, que yo voy a poner en el toolbox, tiene que ser puntual, ¿verdad? No voy a meter ruido de información porque voy a perder y desaprovechar el espacio. Tiene que ser información clara, que el lenguaje que utilice sea fácil de entender para la persona receptora. Muy importante que sea información confiable. Yo puedo sentarme y tomar información de 1000 sitios web que tengan la red, ¿verdad? Pero es muy importante tomar información que yo sepa que sea confiable, porque si no, más bien voy a tener el objetivo contrario a lo que estoy buscando, ¿verdad? Algo muy importante y los elementos visuales que voy a utilizar. Si voy a generar una infografía, si voy a generar un video, utilizar imágenes actuales. Ahora regularmente se utiliza mucho el tema de vectores, tenemos muchísimas imágenes en la web, pero por ejemplo, si estoy creando un toolbox, no sé, sobre programación, se vería raro si yo pongo una computadora de las que usábamos en el 90, ¿verdad? Como que no calza lo que yo quiero, que es incorporar un nuevo método de programación con algo que ya no utilizamos, por ejemplo. ¿Qué colores voy a utilizar en mi toolbox? Es un buen aprovechamiento del espacio, de lo que yo estoy haciendo. Si, por ejemplo, utilizo colores que se conecten con con la información que yo estoy tomando. Por ejemplo, si voy a hacer un toolbox sobre el cambio climático y no sé, voy a usar colores rosados, por ejemplo, tal vez no vaya a ser tan claro o no vaya a tener tanta relación, pero sería mejor idea, por ejemplo, si yo voy a poner estadísticas para que la persona concientice sobre los efectos del cambio climático, puedo utilizar un color rojo, un color anaranjado, que son colores cálidos, y si yo quiero poner recomendaciones, puedo utilizar colores verdes o colores azules, que me evocan como este sentimiento de frío, de naturaleza, ¿verdad? Entonces es como aprovechar la información con el color para generar una conexión como básicamente automática que va a ser en nuestro cerebro. Cuando pongo texto, es muy importante que la letra que utilice sea una letra limpia, que la persona pueda verla y comprenderla rápidamente. También en la forma en que coloco los textos, que sea estructurado. Si yo pongo textos por todo lado, no va a ser tan fácil para la persona qué leo primero o cuál es el mensaje que me quiere dar, ¿verdad? Puedo jugar con esta estructura para que la persona lea las cosas de la forma en la que yo estoy buscando que las lea. Otro punto, la ortografía. Siempre, bueno, la cuidamos, tratar de cuidarla en todo lo que hagamos, pero si voy a hacer un toolbox y viene con una falta de ortografía, no se va a ver
también tan profesional, ¿verdad? Y la persona se va a enfocar más, el receptor, en la falta de ortografía que el mensaje en sí que me quiera dar el Toolbox. Y como de la segunda fase del Toolbox, ¿verdad? Dejando aparte el tema o como la sección A del Toolbox, cuando entro a la actividad que va a complementar mi Toolbox, tengo que tomar en consideración el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje, el idioma, que sea una actividad concisa, por ejemplo, que se pueda entender muy rápido. No voy a poner indicaciones que duren 5 minutos en yo entenderlo y la actividad me duró 30 segundos, ¿verdad? Es algo que se entienda fácil, práctico, rápido, pero que me vaya a generar un impacto, ¿verdad? Que la persona a la hora de hacer la actividad pueda interiorizar, pueda concientizar y hacer una relación entre lo que me están diciendo y entre la actividad que estoy realizando. Por ejemplo, de los puntos que hablamos en las anteriores diapositivas, y aquí requiero como de su participación, no hay respuestas malas, me pueden ayudar en el chat o si gustan activar el audio. ¿Qué puntos negativos vemos en esta diapositiva? Imaginándonos que esta es la parte visual de un toolbox. Alex, no sé qué te parece si tal vez para hacerlo y fomentar la participación aquí a dedo, selecciono a alguien que tal vez nos pueda decir Claro. algo. Entonces vamos a ver aquí en la listita. Tenemos a Jonathan. Jonathan, ¿qué tal si tal vez nos puedes abrir el micrófono y comentarnos un poquito de qué ves acá en la imagen, como decía Alice? Claro, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la participación, más bien. No, gracias a ustedes y felicitar a la expositora. Me parece que va siendo bastante clara. Bueno, por acá, iniciando tal vez en el título, de ahí se va viendo, digamos, como tal vez un contraste ahí entre letra, colores, en la imagen como tal. Pues también, en realidad, de ahí se ve ahí un contraste. Tal vez no se está llegando a lo que hablaba Alice del tema de la claridad, ¿verdad? Habló por ahí el tema de que fuese limpio, ¿verdad? En el tema de lo que se escribe, etcétera. Tal vez iniciando con esos aportes. Claro, Jonathan, muchísimas gracias. Toda la razón. También tenemos otros comentarios en el chat. Emma nos dice demasiado texto. Exacto. Recomendamos, y como decía Jonathan, que fuese algo puntual, concreto. Aquí estoy poniendo un montón de texto. Fiorella nos dice diferentes tipos de letra. Tengo en el título una letra súper decorada y luego una letra más clara, más básica, y eso pues no se ve bien, me va a generar cierto choque visual. Mariela nos dice, la fotografía tiene poca relación con el título. Exactamente. Yo lo que estoy buscando es que lo visual que yo ponga me genere un mensaje y una conexión con lo que yo quiero decir. Y aquí pues no tiene mucha relación, ¿verdad? Y lo que nos decía Jonathan, por ejemplo, que la letra sea limpia, el título no es lo más adecuado para un toolbox, ¿verdad? Acá podemos ver como varios puntos. Lo mismo, el título, la forma, el tipo de letra, el tema de las sombras me va a generar como cierto choque visual. Tengo faltas de ortografía, financiación sin tilde, vulnerables con B, que eso en un toolbox tener muchísimo cuidado, el tema de la foto que no tiene relación con el texto. Algo muy importante es que estoy poniendo un dato que es del 2020. Si estamos en el 2023, no es muy buena idea poner datos que no están actualizados, ¿verdad? Si, por ejemplo, estamos en el 2003 y el tema que estoy utilizando, el reporte se hizo en el 2000, el último reporte se hizo en el 2022, ok, es diferente. Pero, por ejemplo, este es un tema que se actualiza año a año, cada
cada año tiene su finalidad y nada sirve en el 2023 poniendo de que era el 2020, ¿verdad? Pierdo el objetivo del Toolbox, que es informar real y actualizada. La flechita lo que me dice es, por ejemplo, estoy teniendo un texto en un cuadro de un lado y luego tengo como el siguiente texto descuadrado, ¿verdad? No lo tengo estructurado o no lo, me genera ahí cierto choque, aparte del montón de texto que me da ruido de información. Ahora vamos a ver unos ejemplos de toolbox sencillos, limpios y que los puedo utilizar básicamente en lo que sea, ¿verdad? Dependiendo del tema. Por ejemplo, este es un toolbox que lo tengo en inglés. Para este fue un ejemplo de un toolbox que realizamos para una planta en Costa Rica y esta planta en Costa Rica también la utilizan plantas en otros países, entonces también lo generamos en inglés. Era el Día Internacional Libre de Bolsas Plásticas, ¿verdad? Entonces tenemos diario o de forma muy común vemos noticias, vemos imágenes de la cantidad de plástico que está contaminando el océano, por ejemplo. Entonces, aprovecho esa información que casi que cualquier adulto, hasta niños, han venido teniendo, son realidades que vivimos, las aprovechamos de forma visual, ¿verdad? Entonces, estoy diciendo algo con la imagen, pero si lo vemos no necesariamente sea lo que estoy poniendo en el texto, ¿verdad? Estoy poniendo de un lado estadísticas, realidades respecto al tema, de otro lado, separado, ¿qué puedo hacer para mejorar esta realidad, verdad? En el círculo, en la esquina superior, podemos ver, bueno, es un círculo blanco, ahí lo que estamos tapando es el logo de la empresa, pero por ejemplo, podemos utilizar el logo de nuestra empresa que nos identifique para seguir el branding de cada empresa, ¿verdad? Podemos jugar con la paleta de colores para hacer los toolbox según lo requiramos y así que la persona, los colaboradores se sientan identificados con, ¿verdad? Que no es una imagen que yo simplemente agarré de internet y la estoy utilizando para mi empresa. Este es otro ejemplo de un toolbox, este viene en español. Aquí podemos ver que tenemos un texto, textos, podemos tener frases más largas que en el anterior, pero no estoy generando ruido de información. Y estoy generando, desarrollando los textos, acomodándolos de tal forma que la estructura automáticamente va a guiar a la persona a leerlo en el orden que yo quiero, como yo la acomodé. Y estoy utilizando pues un método tecnológico para facilitar y acoplar o hacerle un adicional a lo que yo estoy mostrando, que es el tema del código QR. Es diferente a poner un link en la parte visual del toolbox, ¿verdad? A poner un código QR. Se ve distinto y es más práctico para el usuario que vaya a complementar la información que estoy teniendo en el toolbox. Ok, estábamos viendo ejemplos de la parte visual. También podemos usar videos, podemos utilizar infinidad de cosas. La importancia del toolbox es sacarle provecho a la creatividad y creérnosla de que somos creativos, ¿verdad? Porque no somos diseñadores, pero todos tenemos esta capacidad de usar nuestra creatividad para aprovechar e informar. Ahora vamos a ver un ejemplo de la parte B de cómo hacer un toolbox, que es la guía. Perdón, tenemos acá una preguntita nada más como Claro. para que te refieras un poquito. Dice si los toolbox pueden seguir las líneas gráficas de las empresas. Entonces, antes de pasar a la parte B, porque esta pregunta va más relacionada con la parte A, ¿verdad? Ajá, Entonces, sí, claro. si tal vez te quieres referir Bueno, un momentito a ese punto. claro, María José. Por supuesto que los toolbox pueden seguir las líneas gráficas de las empresas. El toolbox no me limita. Más bien el toolbox es una herramienta para que yo pueda tomar mi imaginación y considerar todo lo que la empresa tiene definido, ¿verdad? Hay algunas empresas que tienen pues más limitadas estas líneas o su branding y demás. Hay empresas que son más abiertas, ¿verdad? Pero es de yo tomar lo que la estrategia de la empresa en sí y utilizar
básicamente mi imaginación y ponerla a volar y utilizar todas las herramientas que yo tenga a mano. Vamos a ver un poco de la parte B. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, ¿verdad? Pueden incorporar el chat. De la parte B del toolbox. Eso es como lo que no vamos a mostrar. El forro, podemos verlo como un forro para la persona emisora del toolbox. Si yo creo el toolbox, no necesariamente yo voy a ser la emisora. O más bien, el objetivo de los toolbox es que yo no vaya a ser, sino que vaya a ser otra persona la que va a desarrollar los temas. Entonces, este es un ejemplo del toolbox. Igual pueden utilizarlo o desarrollarlo de muy diferentes formas, pero hay varios puntos importantes. El toolbox no necesito adornarlo, decorarlo, más bien necesito que sea muy claro. Me va a decir paso a paso qué hacer, me va a dar las indicaciones de qué hacer. Por eso es que es tan importante tener las instrucciones claras para que la persona que llegue y lo lea sepa qué hacer y poder guiar la exposición de una manera muy práctica y fácil. Por ejemplo, acá tengo cuáles son los objetivos específicos que yo quiero con el toolbox. En este caso era que los participantes conozcan la importancia de comer saludable y hacer ejercicio. Ok, ¿cuál es el contenido? Yo voy a buscar informar, yo voy a buscar concientizar. ¿Cuáles son las actividades de mediación? Entonces aquí entro a explicar un poco cómo yo quiero que el facilitador exponga el método visual, ¿verdad? Cómo la persona va a comunicarla, si va a ser de una manera pues más empresarial o va a ser más como el día a día, ¿verdad? Lo puedo incorporar aquí. ¿Cuál va a ser la metodología? Si el expositor va a exponer, si voy a reproducir un video, si lo voy a enviar por correo, si lo voy a enviar por Microsoft Teams, por WhatsApp, lo que sea, lo pongo en metodología. ¿Cuánto tiempo tengo para desarrollar esta parte de la metodología? ¿Y cuáles son los recursos que voy a necesitar, verdad? En este caso, bueno, va a ser una exposición que va a ser el facilitador y personal. Necesito una computadora y un proyector, por ejemplo. Ok, ahora, esta es como la segunda parte del mismo toolbox, ¿verdad? Luego voy a poner la actividad en sí. No en todos los toolbox o no en todas las indicaciones de los toolbox voy a querer o voy a poder hacer actividades con las personas. En este caso teníamos un juego en línea gratuito relacionado con la alimentación saludable, entonces ponemos paso a paso cómo el facilitador va a explicar el juego y cómo las personas van a irlo desarrollando, ¿verdad? ¿Qué opciones me puede salir del juego? ¿Cuáles son las respuestas correctas? Eso es solo un ejemplo, ¿verdad? Una actividad puede ser proyectar un video y que las personas lo comenten o proyectarlo y hacer preguntas. Vamos a lo mismo, es un tema de imaginar, no únicamente lo que yo les estoy diciendo ahorita o que solo tengo 3 opciones y listo, no. Por ejemplo, en este caso, estamos poniendo las posibles respuestas que va a tener el juego. Es importante que la persona si estamos hablando de un juego o haciendo preguntas, que el facilitador sepa cuáles son las respuestas, considerando que no necesariamente el facilitador va a ser la persona profesional en el tema, ¿verdad? Ok. Ahora, un poco de las herramientas que puedo utilizar para hacer tanto las partes creativas o las partes visuales de los toolbox, como para las indicaciones. Como les he comentado a lo largo del webinar, se trata de aprovechar nuestra creatividad, nuestra imaginación y las herramientas que tengo a mano. Puede ser que yo trabaje en una empresa que tenga un recurso muy limitado para este tipo de herramientas, pero igual hay muchísimas herramientas en línea y tengo la herramienta más grande que es mi cerebro, ¿verdad? Que yo puedo aprovechar para realizar los toolbox o puedo tener a mano un montón de herramientas pagas que me pueden ayudar a crearlos.
Y son herramientas que no necesariamente van a ser para diseñadores, ¿verdad? Porque no todos lo somos, pero podemos crear imágenes, videos y demás que me puedan ayudar. Acá tengo algunos ejemplos, por ejemplo, si yo quiero proyectar videos, si yo quiero editar videos, si quiero publicarlos, puedo utilizar YouTube, puedo utilizar Vimeo, puedo utilizar Lightworks, que tienen su versión gratuita, ¿verdad? Y no necesariamente tienen que ser de paga. Si yo quiero diseñar, crear elementos visuales, imágenes, infografías, posters, publicaciones, tengo las de la segunda línea, ¿verdad? Que son CorelDRAW, Canva, Gravity Designer, que son herramientas que están hechas para diseñar por personas que no somos diseñadores. Si yo quiero realizar actividades, ¿verdad? Que no necesariamente vaya a ser en reuniones persona a persona, ¿verdad? Podemos utilizar Kahoot, Quizzes, Mentimeter, muchísimas, y son gratuitas, por ejemplo, que también nos permiten recopilar los datos que yo tengo, y eso puedo utilizarlos en muchísima información de más de la empresa, ¿verdad? ¿Qué indicadores, qué mejora continua y demás? Es muy importante eso, el poder tener herramientas que me permitan recopilar la información. Y por último, las herramientas como tal vez más básicas, pero muy útiles, y más que todo para la parte B de los toolbox, ¿verdad? Tenemos Word, tenemos SharePoint, tenemos Google Docs, para hacer esta parte de las indicaciones y el paso a paso. Como les digo, les he repetido muchas veces, no es solo esto, no es solo los ejemplos que yo les he dado, ¿verdad? Son pequeñas pinceladas de todo lo que podemos utilizar. Aquí lo importante es que para nosotros desarrollar un buen toolbox que sea útil, que sea bonito, que logre el objetivo que yo estoy buscando, es tener claro primero cuál es el emisor, es decir, quién va a exponer el toolbox, y cuál es el público meta que yo quiero que capte la información con el toolbox, ¿verdad? Y a partir de ahí es que lo voy a desarrollar. También es muy importante, recapitulando, ser puntual y ser claro con la información que yo voy a mostrar en la parte visual y que yo le voy a indicar en la parte del paso a paso al emisor. Es muy importante ser puntual y claro. Muchas veces menos es más. Y fundamental, la creatividad. En ocasiones pensamos que, no sé, por no ser diseñadores, por no irnos por esa rama, somos cortos de creatividad, ¿verdad? No sé, que lo nuestro son los números, los análisis de gráficos y demás. Y todos, la verdad, todos tenemos una parte creativa ahí por explorar. Entonces, si en ocasiones podamos sentirnos menos creativos que otros, no hay problema, para eso tenemos muchísimas herramientas que nos ayudan a realizar estas herramientas. Y también es muy importante que para yo saber qué tan creativo estoy siendo o no estoy siendo, también puedo pues buscar ayuda, mostrar las herramientas antes de utilizarlas con el grupo Meta, ¿verdad? Y si alguno tiene comentarios, pues dudas, si han utilizado Toolbox, si han desarrollado Toolbox, siéntanse libres de compartir sus experiencias o si tienen alguna otra pregunta. De paso, por acá tenemos el código QR que pueden escanearlo con su teléfono, o el compañero Carlos Oscar nos va a ayudar poniendo en el chat el link para llenar un pequeño formulario para saber su opinión sobre este webinar. También para comentarles que Futuris mes a mes está desarrollando diferentes webinars sobre temas muy distintos. En este caso, bueno, eran los toolbox. También hemos desarrollado varios sobre tema de finanzas sostenibles, objetivos. Entonces, si gustan, ¿verdad? Estar
estar al pendiente de la página web de Futuris. También tenemos un boletín mensual que se publican diferentes temas y blogs de la empresa. Sí, nada más indicarles que ya les compartí en el chat el enlace a la encuesta. Si nos ayudan con eso, toma un minutito el llenarle. Para nosotros sería sumamente importante para poder mejorar y conocer un poquito más de los intereses que ustedes puedan tener en este y otros temas. Entonces, se los agradeceríamos mucho. Al Muchísimas momento gracias, no, Carlos. no tengo preguntas acá en el chat, pero igual podrían abrir los micrófonos si tienen algún comentario, alguna pregunta y aprovechar tal vez unos minutitos que nos quedaban por acá. Entonces, acá para aprovechar a Alice y su conocimiento que tiene al respecto. Yo tengo una pregunta para Alice. Claro, Jonathan. En, en la experiencia que usted ha tenido en implementación Jonathan, ahí se te corta un poquitito. Tal vez no es tan claro. Tal vez, lo que Jonathan, usted Sí, no, lamentablemente no escuchamos la pregunta, Jonathan. No sé si... la puedes poner en el chat. que Sí, quiere no. implementar esta herramienta Toolbox. Sí, qué pena, Jonathan. Vieras que no se escuchó la pregunta. Te escuchamos solo cuando dijiste que tenías una consulta y de ahí en adelante se cortó. Voy a plantearla por el chat, cualquier cosita. Sí, te agradeceríamos mucho. Muchas gracias. Oh, qué buena pregunta. En su experiencia, ¿qué ha sido lo más difícil en la implementación del Toolbox? Vamos a ver, ¿qué puede ser lo más difícil que tal vez en ocasiones quizá el tema en el que se quiere desarrollar el Toolbox, por ejemplo, desde la parte de consultoría, no necesariamente tenemos siempre contacto con quién va a ser el receptor del Toolbox, ¿verdad? Y hay temas quizá muy específicos, entonces podemos rayar en el aspecto técnico o en el aspecto, vamos a ver, ¿cómo lo decimos? Como que sea mejor entendible en nivel general, ¿verdad? Sin saber específicamente a quién le va a llegar el toolbox. Por ejemplo, es muy importante saber quién va a ser mi público meta, ¿verdad? Pero esa diferencia de según el tema, el rayar, si es un tema muy específico, muy técnico, en el dejarme guiar por esos detalles técnicos, ese lenguaje técnico, o el buscar la manera de hacerlo más entendible, ¿verdad? Como el saber diferenciar esa línea. Puede ser. No sé si alguien tiene más una pregunta o comentario. Ok, Fiorella nos da otra pregunta. Cuando algunas empresas tienen un manual de marca, limita mucho el tipo de letra y los colores que uno puede utilizar en el toolbox. ¿Ves? Este es otro punto de vista que tiene Fiorella, que también ha realizado o ha desarrollado toolbox, ¿verdad? Y definitivamente, porque en ocasiones o sentimos que nuestra creatividad no llega a lo que yo quiero, o en ocasiones siento que puedo desarrollar ciertas cosas o imagino ciertas cosas, pero debo seguir la línea del manual de marca, ¿verdad? Sí, entonces definitivamente el comentario de Fiorella, súper acertado. Muchas gracias a Fiorella y a Jonathan por sus preguntas y comentarios. Si no tenemos Nada más participación, indicarles a todos que este webinar va a estar también disponible en la página de Futuris en unos días.
Entonces, ahí también van a tener acceso a este webinar y a otros. Entonces, para que también se den una vueltita por la página y lo puedan estar chequeando. Recalcar las gracias a todos por su participación y por su asistencia al webinar de hoy y que están invitados a seguir las demás informaciones que tenga Futuris. Mucho gusto y buenas noches. Gracias. Hasta luego. Alice, ¿me ayudas a cerrar la grabación, por favor?